Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a esta sesión de métodos experimentales. Espero que disfruten la sesión, tanto los asistentes presenciales como los que nos están escuchando de forma virtual. Las dos primeras charlas de esta sesión están a cargo del profesor Claudio Sepúlveda, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María. Claudio, cuando gustes. Bien, buenos días a esta primera sesión del segundo día del Congreso Chicina. Hoy día les voy a presentar un overview de una campaña experimental en la que estuve trabajando este año, de hecho, a finales del año pasado y este año, principios de este año, que tiene que ver con simulación híbrida. También hubo ensayos cuasi estáticos, pero hoy día me voy a enfocar netamente en simulación híbrida, en gran parte porque es un tema que se viene estudiando desde hace tiempo en el mundo, pero aquí en Chile estamos en pañales. De hecho, hoy día viene siendo la primera, la primera sesión de simulación híbrida que hay aquí en un congreso de Chicina. Así que básicamente va a ser una introducción a qué significan todas estas cosas y qué podemos hacer básicamente. Entonces, cuando nosotros queremos determinar el comportamiento de una estructura, tenemos varias opciones, obviamente. Una de las más tradicionales y más económicas, por decirlo de una forma, es simplemente hacer modelación numérica. Uno puede hacer análisis no lineal. Hoy por hoy los computadores nos permiten hacer un análisis no lineal bastante acabado, con el comportamiento no lineal a nivel de elemento, a nivel de material, como nosotros queramos, y podemos obtener cierta respuesta. Sin embargo, obviamente, a medida que empezamos a complejizar el comportamiento, cuán realistas son los resultados es cada vez más dudoso. Entonces, cuando queremos hacer algo un poco más complejo y tenemos obviamente los recursos para hacerlo, podemos hacer ensayos. Y históricamente los ensayos que hacemos en ingeniería civil, ingeniería sísmica, son ensayos cuasi estáticos, en los cuales uno tiene un componente o tiene una subestructura y uno básicamente elige de forma completamente arbitraria, con algún criterio, pero sigue siendo arbitrario, algún patrón de carga. Si queremos, por ejemplo, evaluar el comportamiento sísmico, lo habitual es elegir algún criterio como el que muestra aquí la figura. Pero nuevamente es un criterio completamente arbitrario. Nadie nos dice que este efectivamente va a ser el comportamiento de la estructura durante un sismo. Son básicamente comportamientos cíclicos, pero ni idea si esos ciclos efectivamente representan las cargas sísmicas. Bueno, si queremos ahora hacerlo lo mejor posible y tener ya el comportamiento más realista posible, podemos hacer un ensayo en mesa vibradora, por ejemplo. Podemos hacer un ensayo en mesa vibradora como la que está acá en San Diego, una mesa vibradora que puede ensayar estructura en 6 grados de libertad, full scale, todo lo que ustedes quieran. Pero obviamente no cualquier persona, no cualquier país se puede dar el lujo de hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, este proyecto, el que están haciendo, bueno, terminó hace poco este ensayo de una estructura de 10 pisos, full scale de madera, la mesa de vibradora de San Diego, y solamente el proyecto para hacer estos ensayos salió $2 millones. Si queremos ponerlo en plata chilena, equivale a alrededor de 33 fondos irregular. Entonces comprenderán que aquí en Chile es algo que no se puede hacer simplemente, no nos podemos dar estos lujos. Entonces, la idea sería aquí tratar de combinar lo mejor de todos los mundos y buscar algo lo más barato posible, que ojalá lo podamos hacer aquí en Chile, pero que sea relativamente realista. Y aquí aparece entonces la simulación híbrida, en la cual podemos combinar, como les decía adelante, lo mejor de dos mundos en este caso, lo mejor de la parte experimental y lo mejor de la parte numérica.
Por ejemplo, podemos elegir cierto componente o cierta subestructura para ensayarla en el laboratorio, y el resto de la estructura, lo que tenemos quizá un poco más de confianza para modelarlo numéricamente, lo podemos modelar en un computador. Entonces hacemos una interacción entre la componente numérica y la componente experimental, y de esa forma tenemos el comportamiento a nivel de sistema, pero modelando lo más crítico, lo más complejo en el laboratorio, y lo que, por ejemplo, si tuviésemos una estructura que esperamos que tenga piso blando, probablemente los pisos superiores van a tener comportamiento lineal. El comportamiento lineal lo podemos modelar con una superestructura incluso hasta lineal, si es que queremos, y lo que probablemente va a tener todo el comportamiento no lineal, todo el daño, y lo que es más complejo, lo podemos modelar en el laboratorio. Entonces, con algo de ese estilo, en este caso aquí les muestro un costo muy estimado de lo que salieron los ensayos que les voy a mostrar acá, y salió aprox un décimo de lo que sale el ensayo en mesa vibradora. Obviamente, lo de la mesa vibradora siempre va a ser lo más realista. Aquí yo no les voy a vender la pomada de que simulación híbrida es mejor. El ensayo en mesa vibradora siempre va a ser mejor, pero en realidad el nivel de realismo no decrece mucho, dependiendo obviamente de la estructura que estamos analizando. Entonces, ¿cómo funciona toda esta cosa de simulación híbrida? Si nosotros tenemos un modelo numérico común y corriente de lo que hacemos, de los que hacemos siempre, vamos a tener una subestructura numérica o un modelo numérico de la estructura. De aquí podemos sacar la rigidez y podemos sacar cualquier otra propiedad que necesitemos. Y vamos a tener algún algoritmo de integración numérica, por ejemplo, el típico Newmark que uno utiliza, pero hay otros, en el cual vamos a resolver de forma discreta la ecuación dinámica, esta típica ecuación dinámica que vemos en dinámica de estructura, en donde tenemos la componente inercial, la componente de disipación de energía inherente y cierto R de fuerza restitutiva. Estamos acostumbrados a trabajar con K por desplazamiento, pero aquí vamos a dejarlo como R, como algo genérico. Y todo eso igual a la masa por la aceleración en el suelo, si es que estamos hablando de carga sísmica. ¿Qué hacemos entonces generalmente en estos casos? El algoritmo de integración numérica envía cierto desplazamiento a nivel de grados de libertad, y eso llega a la subestructura numérica y le enviamos esa información entonces a los elementos estructurales y obtenemos la fuerza restitutiva. Si es que es análisis no lineal, vamos a tener que hacer algún procedimiento iterativo para poder obtener esa fuerza, y esa fuerza, como la fuerza final que cumple el equilibrio, la devolvemos al método de integración numérica y así vamos haciendo la integración paso a paso. ¿Qué pasa cuando ahora hablamos de simulación híbrida? La cosa no cambia mucho. Seguimos trabajando con nuestra componente numérica de igual forma, pero ahora vamos a agregar un término adicional, un término, vamos a enviarle ciertos desplazamientos, en este caso en las condiciones de borde de la interfaz entre la componente experimental y la componente numérica, y le vamos a enviar entonces esos desplazamientos, y la fuerza que nosotros midamos ahora con celdas de carga y ese tipo de cosas, se la vamos a enviar de vuelta al método de integración. En este caso tiene una E de experimental, la fuerza restitutiva, y de esa forma entonces podemos hacer el método de integración paso a paso, pero ahora incorporando ciertas fuerzas provenientes de la componente experimental. Aquí lo hice bien simplificado, poniendo R, asumiendo que voy a tener una subestructura experimental que no depende de la velocidad, pero también podemos colocarle términos que dependen de la velocidad, podemos colocarle un disipador viscoso, si queremos, lo que queramos ensayar en el laboratorio. Obviamente, si es que algo dependiendo de la velocidad, vamos a tener que hacerlo en tiempo real. Si es que no depende tanto de la velocidad, nos podemos dar el lujo de hacerlo un poco más lento. Entonces, como les decía, enviamos desplazamiento a la componente experimental, y eso se transforma en desplazamiento en los actuadores que estamos utilizando para hacer el ensayo, y luego adquirimos las fuerzas a través de celdas de carga. Entonces, y aquí les voy a presentar un proyecto que básicamente intentaba resolver este problema. En columnas de acero con sección doble T, que son muy esbeltas, ya se ha visto a través de análisis experimental e incluso a través de simulación numérica, que si tenemos cierto nivel de carga axial, podemos empezar a tener pandeo local o incluso pandeo global de la columna, algo como ese estilo. Esos ensayos fueron realizados en San Diego por Jiaming Wang.
Y si se fijan, el pandeo no es menor, y ese pandeo se puede traducir en cierto acortamiento axial, como podemos ver acá también en la imagen de la derecha, claro, de la derecha a su lado. Y ese acortamiento axial va a hacer que eventualmente podamos tener que una columna desciende más que la otra, y si una columna desciende más que la otra, entonces la carga axial que recibe cada una va a ser diferente, ya no va a ser la misma que al principio. Entonces, esta interacción que puede ocurrir entre las diferentes columnas y entre las columnas y el resto de la estructura no es simple. Este tema se ha estudiado a nivel de elementos con ensayos experimentales, es decir, netamente con columnas aisladas, sin ninguna interacción con nada. Y se han hecho algunas simulaciones numéricas con la estructura completa, pero comprenderán que es súper demandante en términos de costo computacional. Así que tenemos que hacer este tipo de mallado con elementos finitos y material no lineal y ese tipo de cosas. Pero aún así es muy acotado la información que hay al respecto. Entonces nosotros dijimos, ok, ¿qué tal si hacemos una simulación híbrida? De hecho, dato curioso, en este proyecto la primera opción era hacer un análisis de mesa vibradora, pero considerando el presupuesto que tenía el proyecto, eso alcanzaba para hacer un solo ensayo, obviamente, versus los 4 ensayos que hicimos con simulación híbrida. Así que la simulación híbrida terminó siendo una opción mucho más costo efectiva. Aquí están los prototipos. Ensayamos 2 tipos de prototipos de estructura, uno con diferentes columnas con diferentes esbelteces, y las vigas del sistema estaban acorde al diseño del código americano. Aquí están se me olvidó. Las secciones están en el dibujo, y trabajamos con diferentes niveles de carga axial. Trabajamos con 0, aquí les voy a mostrar solamente con 0,2 veces 20% de la carga de fluencia. Hicimos más ensayos, de hecho, pero no les voy a mostrar eso, les voy a mostrar solamente esto, en los cuales trabajamos con niveles de intensidad, nivel elástico, y después hicimos una secuencia de nivel de diseño y después MCI, el terremoto máximo considerado. ¿Cómo hicimos la subestructuración? O cómo básicamente dividimos la parte experimental con la componente numérica. La componente experimental era algo de este estilo, una geometría cruciforme con actuadores en los extremos de las vigas para controlar el desplazamiento vertical de las vigas, y solo un actuador en la horizontal, en la parte de arriba, para controlar el desplazamiento horizontal. En estricto rigor, lo mejor habría sido colocar otro actuador a nivel de losa, a nivel de viga, pero por temas de costo y de espacio no podíamos hacerlo, así que estos eran los constraints que teníamos en el laboratorio. Y para la carga axial utilizamos 4 gatos hidráulicos con barras de acero postensionadas para aplicar la carga axial de la columna. Y respecto ahora entonces a la componente numérica o la subestructuración, ahí está el modelo no lineal, y gracias a simulaciones numéricas de la estructura completa que se hicieron previo al ensayo, vimos que en realidad el comportamiento de las 3 columnas del medio era bien parecido. Así que dijimos, ok, tengamos un puro ensayo, y esta columna va a representar 3 columnas en la componente o en el sistema completo. Además, utilizamos un método que se llama overlap method, en el cual no tenemos solamente una interfaz entre la componente numérica y la componente experimental, sino que tenemos ciertas zonas traslapadas. Si se fijan, en la componente numérica tenemos ciertas vigas en el primer piso, y aquí también tenemos una viga. Entonces, en realidad la viga está simulada tanto en la componente numérica como en la componente experimental, de forma tal de un poco reducir los errores que conduce no estar controlando, por ejemplo, las rotaciones en las vigas, la rotación arriba en la parte de arriba de la columna y ese tipo de cosas. Respecto a la componente numérica, era un modelo full no lineal, todo era no lineal, las columnas estaban modeladas con elementos fibra, basados en fibra, displacement based. Para la zona panel también utilizamos el modelo que proponía Kravinkler con Lignos. Y para las rótulas plásticas de las vigas utilizamos 2 modelos. Para los pisos superiores utilizamos Ibarra Medina Kravinkler, y para el piso, para la viga del techo del primer piso utilizamos Bogwen
les voy a mostrar después por qué hicimos esa diferencia con esas vigas. Aquí está el espécimen, no recuerdo si les dije, pero es full scale el test. Tenía casi 8 metros de alto y 8 metros de largo. Ahí nos sacamos una foto abajo todos para que se apreciara la dimensión del ensayo. Y si se fijan, ahí tenemos los actuadores verticales, los actuadores horizontales, los gatos hidráulicos y todo un sistema de arrastramiento lateral que de hecho fue súper importante. Tuvimos muchísimos problemas con eso porque al menos el primer espécimen era muy esbelto, entonces tenía muy poca rigidez lateral que tuvimos que mejorar o tratar de restringir con todo este arrastramiento lateral, que además, por el ser muy grande la estructura, también era súper difícil tener cierta rigidez en ese arrastramiento lateral. Y entonces, aparte de toda esta simulación híbrida, en el cual enviamos cierta información a los actuadores, ciertos desplazamientos, y mandamos de vuelta cierta fuerza, además, en paralelo, estuvo corriendo un online model updating. ¿Qué es esto? Básicamente dijimos, mira, ok, estamos controlando los puntos extremos de nuestro espécimen experimental. Estamos controlando las vigas, estamos controlando la columna, los desplazamientos, pero dentro de la superestructura experimental sigue pasando mucho, sigue habiendo mucha información muy valiosa que eventualmente podríamos utilizar. Entonces dijimos, ¿qué tal si intentamos medir qué es lo que está pasando dentro de la viga, por ejemplo? En este caso eran vigas de sección reducida, o hueso de perro, que también se le llama a veces, que tiene un comportamiento súper no lineal. Existen obviamente ciertos backbones para representar eso, pero qué mejor que utilizar lo que está pasando efectivamente durante el ensayo. Entonces, lo que hicimos fue, no lo mostré aquí, lo que hicimos fue medir la rotación plástica solamente de esa viga, de una de las vigas, de la viga de la derecha. Si se fijan ahí, entonces les muestro un ejemplo de lo que medimos. Teníamos la rotación, teníamos el momento, porque básicamente teníamos la fuerza del actuador multiplicada por el brazo de acción, tenemos el momento. Y durante el ensayo, durante la simulación híbrida, fuimos haciendo, como les decía, un online model updating, que es básicamente de una u otra forma ir calibrando un modelo, en este caso un Bock-Wen, ir calibrando a medida que pasa el ensayo, este Bock-Wen según lo que estamos midiendo, y estos parámetros que provienen de la calibración los fuimos metiendo al modelo numérico en OpenSys, que también se había olvidado comentar, los fuimos metiendo a las vigas del primer piso del OpenSys, de forma tal, estos parámetros, de forma tal que al menos las vigas del primer piso tuviesen prácticamente el mismo comportamiento que tenían las vigas que estábamos observando. Entonces, de esa forma tenemos obviamente una simulación mucho más realista, especialmente en la zona donde se espera más comportamiento no lineal. Aquí les muestro un esquema de toda la arquitectura de la simulación híbrida. No pretendo explicar todo esto y tampoco pretendo que lo entiendan todo, simplemente quería comentar que tenemos el computador en el cual está alojado en la componente numérica, el modelo numérico, en este caso, como les comentaba delante, OpenSys. Tenemos también el Online Model Updating, trabajando en Python. Tenemos una plataforma que se llama OpenFresco, que es básicamente especializada en simulación híbrida, que toma la información del OpenSys o de lo que estén utilizando y la extrae hacia afuera, hacia otro computador. Y después, de alguna forma, toda esta información, todos estos desplazamientos llegan al ensayo experimental, en donde probablemente vamos a tener algún otro computador con un controlador que controla los actores y ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con este bloque, básicamente, del espécimen físico, eso es exactamente lo mismo que nosotros tenemos cuando realizamos un ensayo cuasi estático. Es decir, en términos de hardware, para hacer simulación híbrida, eso, si es que nosotros ya tenemos un ensayo cuasi estático armado, eso no necesita tener muchos cambios, o no necesitamos comprar cosas, básicamente. El computador que tiene alojado la componente numérica, básicamente hay todo aquí un know-how de cómo desarrollar esta simulación híbrida, cómo trabajar con OpenFresco y cómo hacer todas estas conexiones, pero no hay que comprar nada más, además. Lo único que, entre comillas, hay que agregarle a un ensayo para transformarlo de un ensayo cuasi estático a una simulación híbrida es básicamente algún dispositivo, algún hardware para poder comunicar estos dos mundos, para poder comunicar la componente numérica con la componente experimental.
Y aquí en este caso nosotros utilizamos SpeedGoat, pero podemos usar DSpace o podemos usar en realidad lo que tengamos disponible en el laboratorio. Si es que no existe, se puede comprar y tampoco es algo exorbitante, no es como que tengamos que comprar otro actuador o algo así. Simplemente lo que quiero decir es que aquí en Chile podemos hacer simulación híbrida, es solo cosa de tiempo y obviamente vamos a trabajar para eso. ¿Qué podemos obtener de simulación híbrida? Como les comentaba al principio, podemos obtener la respuesta global, la respuesta del sistema. En este caso les estoy mostrando el drift del primer piso para los dos especímenes. En el primer espécimen, lamentablemente, tuvimos que cortar el ensayo antes porque era tan esbelto que empezó a tener demasiados problemas de torsión y ya era muy peligroso tener esta viga con carga axial con no sé cuántos kilonewtons de carga y empezaba a tener torsión, entonces empezamos a tener miedo de que se podía caer. Y el segundo ensayo fue un ensayo primero elástico, después nivel de diseño y después MCI. Y aquí pueden ver también los máximos drift de toda la estructura, no solamente del primer piso, sino que de toda la estructura. Obviamente el primer piso es experimental, mix entre experimental y componente numérica, y de ahí para arriba solamente numérico. Y aquí estoy corto de tiempo, pero la siguiente presentación también es mía, así que me voy a robar un poquito de tiempo. En simulación híbrida están pasando muchas cosas al mismo tiempo, entonces prefiero yo mostrar las cosas en un video y así pueden ver todo al mismo tiempo trabajando en conjunto. Al medio van a poder ver un video de la componente experimental. Allá en ese extremo van a ver la subestructura numérica moviéndose. Acá podemos ver el diagrama de momento de la subestructura experimental. Esto lo podemos sacar experimentalmente porque básicamente la estructura es estáticamente determinada. Allá pueden ver el drift del primer piso. Como les decía antes, bueno, la parte elástica no se la estoy mostrando aquí, solamente le estoy mostrando el DVE, el diseño y después el MCI. Acá van a ver el momento en la base versus el drift del primer piso y por último el comportamiento de una de las vigas que estamos analizando. Entonces, si se fijan al principio, vamos a tener el sismo de diseño. Llegamos a al drift del primer piso de aprox 1, y algo %. Si se fijan, comportamiento casi lineal, un poquito más no lineal en las vigas, pero la verdad es que no mucho. Las vigas se comportaron bastante bien. Algunos de los puntos interesantes para mí, si se fijan, el punto de inflexión aquí en el diagrama de momento al principio se mantiene relativamente estable, alrededor del 60% de la altura, pero a medida que empezamos a tener pandeo local en las vigas, este punto de inflexión se empieza a mover. Pueden ver también la deformada y podemos ver el comportamiento histerético de la viga con un comportamiento no lineal bastante importante. Lamentablemente había empezado a degradarse, pero también tuvimos fractura en una de las vigas, entonces no pudimos seguir el ensayo, sumado a este problema de la torsión. Pero había empezado a tener degradación, mucho pandeo local en la viga además, pero la columna se mantenía relativamente constante, o sea, no constante, estable, sin mucha degradación. Y por último, este es un video con los resultados del model updating, esto que le comentaba al principio, que tenemos nuevamente la componente experimental, componente numérica. Estamos midiendo la viga, que van a ver aquí la histéresis, y también van a ver en puntos de la medición, y en línea verde van a ver cuál fue el modelo que pudimos calibrar durante el ensayo. Aquí van a ver los parámetros que estamos obteniendo a través de esta calibración o esta System Identification. Y por último ya nuevamente el drift del primer piso. Y por último ya en la esquina la histéresis de una de las vigas que está siendo actualizada y otra viga que no está siendo actualizada, que es de los pisos superiores, modelada con ibarramidina Kravinkler. Entonces, nuevamente para DVE tenemos un drift máximo de alrededor de 1.5, drift ratio, comportamiento no lineal bien limitado en la viga y los parámetros no se mueven mucho, los parámetros identificados, pero después cuando llegamos al 5% de drift ratio, en el primer piso ya tenemos un comportamiento bien importante. La viga se ve bastante estable, de hecho, tuvimos un
poquito de pandeo local, pero muy, muy, muy leve. Este era otro espécimen, el espécimen que era menos esbelto, así que era un poco esperable que el comportamiento fuese más estable. Y si se fijan los parámetros, cuando empezamos a tener un comportamiento no lineal más importante, los parámetros se pudieron adaptar para poder representar lo que estaba pasando experimentalmente. Entonces, para finalizar esta primera presentación, con simulación híbrida pudimos obtener el comportamiento global o el comportamiento a nivel de sistema de toda esta estructura. Con el model updating pudimos mejorar la precisión o el realismo de la simulación que estábamos utilizando. Y estos resultados, obviamente, esto sigue siendo tema de estudio. Todavía no puedo analizar todos los datos, son demasiados. Así que sigo analizando estas cosas, pero esperamos que todos estos resultados en algún momento signifiquen ciertas mejoras para a nivel de norma. La idea aquí sería analizar qué está pasando con los límites de esbeltez de estas columnas. Y con eso, un par de agradecimientos a toda la gente involucrada en el proyecto, y quedo abierto a preguntas, o no sé si las dejamos para el final, para la siguiente presentación. Como lo mencionó Claudio, la segunda exposición está a cargo del mismo expositor, así que en honor al tiempo vamos a dejar la sección de preguntas para el final. Y le pido a Claudio que tenemos un tiempo reducido para esta segunda presentación y procurar dejar los últimos 5 para que puedan hacerse las consultas. Adelante. ¿La cambio yo? Ya. Entonces, esta es la continuación de la primera presentación, simplemente para hablar un último tema adicional. No me voy a demorar tanto. Como les comentaba al principio, en simulación híbrida nosotros tenemos el método de integración, con el cual generalmente enviamos ciertos desplazamientos a los elementos numéricos y del modelo de elementos finitos obtenemos cierta fuerza restitutiva. Y en simulación híbrida hacemos algo parecido, pero además de enviar desplazamiento a la componente numérica, también enviamos desplazamiento a los actuadores y obtenemos las fuerzas medidas. Sin embargo, esto funciona bien para grados de libertad en el laboratorio que tienen relativa flexibilidad. El grado de libertad horizontal de la columna, la rotación, quizá, cosas de ese estilo. Pero la dirección axial, en el cual la columna es súper rígida y las fuerzas son súper grandes, controlarlo a nivel de desplazamiento no es tan fácil. Entonces, controlar los desplazamientos de un grado de libertad que es muy rígido tiene algunos problemas. Primero, como es tan rígido, un pequeño cambio en el desplazamiento significa un cambio importante en la fuerza. Entonces, imagínense si tenemos de repente cambios muy pequeños en el desplazamiento, vamos a tener cambios muy grandes en la fuerza, y esos cambios en la fuerza son los que finalmente yo incorporo en la componente numérica. Entonces, eventualmente podría tener problemas de inestabilidad. Como los desplazamientos son tan pequeños, de repente podrían estar incluso por debajo de la resolución del actuador. Y por último, si es un full scale, un ensayo a escala real, voy a necesitar actuadores gigantescos, que obviamente no todos los laboratorios tienen. Entonces, una opción es utilizar cátodo hidráulico, que son generalmente un poco más baratos y podemos llegar a mayor capacidad. Sin embargo, los cátodos hidráulicos generalmente, a menos que hagamos algo particular, generalmente trabajan en fuerza, no trabajan en desplazamiento. Sin embargo, si uno dice, ok, entonces utilizo cátodo hidráulico, no hay problema. El problema de eso es que, como les comentaba adelante, todo este algoritmo funciona enviando desplazamiento y recibiendo fuerza, y no al revés, no enviando la fuerza axial y recibiendo el desplazamiento axial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay algunos métodos que funcionan en cierto escenario. En el caso de nosotros no podíamos utilizar nada de eso,
La idea era utilizar el mismo Newmark o un algoritmo de integración numérica convencional para simulación híbrida, pero convencional, pero de una u otra forma queríamos incorporar el desplazamiento axial. Entonces, nuevamente, el problema era analizar estas columnas de secciones Delta que podían tener pandeo local y global, o global, utilizamos este setup experimental, si es que no había alguien delante, en el cual teníamos la subestructura cruciforme, controlando los extremos, los desplazamientos de los extremos de la subestructura experimental, y con esta subestructura experimental controlamos, representamos 3 columnas en el sistema completo. Modelo numérico full no lineal, columnas con displacement based elements, la zona panel también modelada no lineal, y las vigas modeladas con Ibarra-Mena-Kravinkler o con Bowen si es que trabajábamos con el model updating para el primer piso. Subestructura experimental, todo esto lo mismo. Full scale, así que teníamos 8 metros de altura y 8 metros de ancho, aprox. Y entonces acá viene lo que tiene que ver con el sistema de control, con este tema del displacement over force based. Para los grados de libertad que controlamos en desplazamiento, enviábamos el desplazamiento horizontal, en ese caso de 1, por ejemplo, desde la componente numérica, y después con todo este coordinador enviábamos ese desplazamiento para que el actuador de arriba controlara el desplazamiento a nivel de losa de la subestructura experimental, para que las dos columnas, básicamente, las dos columnas del primer piso tuviesen exactamente el mismo desplazamiento horizontal. Desplazamiento vertical de los actuadores, como nosotros estábamos esperando que hubiese cierto acortamiento axial debido al pandeo local, entonces dijimos, ok, que esos actuadores sigan básicamente el desplazamiento vertical que está teniendo la columna. Y teniendo eso, entonces, obtenemos la fuerza a nivel de actuador, hacemos equilibrio de fuerza y podemos obtener cuál es el momento y el corte. Acá, verdad que tengo esta cuestión. El momento y el corte aquí en este punto, entonces ese momento y corte lo alimentamos aquí a la componente numérica y podemos seguir haciendo el loop de integración numérica. ¿Qué pasa ahora con la dirección axial? La dirección axial, tomamos cierto desplazamiento, lo voy a explicar más en detalle más adelante, pero tomamos cierto desplazamiento, lo transformamos en una fuerza axial, cargamos el espécimen y después medimos la medimos la del desplazamiento axial, en este caso de 2, y este desplazamiento axial lo vamos a convertir en una fuerza equivalente que me va a tomar la estructura y me la va a mover hacia donde yo quiero, básicamente. Entonces, si es que yo mido que mi estructura experimental descendió 1 centímetro, por ejemplo, entonces yo voy a calcular una fuerza equivalente de tal forma de que en la componente numérica voy a tener yo 2 centímetros de descenso. Es decir, voy a imponer compatibilidad de formaciones a través de una fuerza equivalente. Entonces, de esa forma, entonces, nosotros estábamos proponiendo acá, y se me olvidó colocar un paper que ya enviamos y está en revisión, el framework de Mixed Mode Displacement and Force Control Framework. ¿Cómo funciona un poco más al detalle? Si por ejemplo ustedes si se fijan al medio de la columna del segundo piso, probablemente va a tener comportamiento casi lineal. Entonces podemos colocar un elemento lineal efectivamente ahí, un elemento viga columna que sea lineal, y con el desplazamiento, con la deformación, básicamente con los desplazamientos relativos, podemos calcular la fuerza que está recibiendo esa columna. Entonces esa fuerza es finalmente la que nosotros utilizamos para cargar los gatos hidráulicos. Hacemos el ensayo, o sea, hacemos ese time step, vamos a tener un cierto desplazamiento axial, y ese desplazamiento axial, como les decía adelante, lo metemos a este algoritmo y calculamos cierta fuerza equivalente para poder nuevamente tirar la estructura hacia abajo si es que tenemos acortamiento axial. ¿Y cómo funciona esto? En cada instante de tiempo, en cada time step, nosotros vamos a tomar el desplazamiento que tenemos efectivamente en ese time step, en la vertical, en la componente numérica, se lo restamos al que efectivamente tenemos en la componente experimental y de esa forma calculamos un error. Y con ese error de desplazamiento, nosotros se lo metemos un algoritmo estilo controlador, un PI controller para los que saben algo de control, un algoritmo que básicamente toma ese error y además toma el error pasado, va acumulando el error de los time steps anteriores, y de esa forma entonces se calcula
una fuerza equivalente que nuevamente va a estar tirando la subestructura numérica hacia abajo o hacia arriba si es que la estructura sube. Pero básicamente va a estar forzando a tener compatibilidad de desplazamiento, cosa que generalmente en simulación híbrida no se hace si es que se hace force control. Y bueno, en realidad el título de esta presentación era Performance Assessment. Aquí no voy a hablar de los números, simplemente quiero mostrarles que este método funcionó en un ensayo real de simulación híbrida. Lo pudimos, y a través de simulación netamente numérica, pudimos comprobar que además funciona con diferentes métodos de integración numérica que son adaptados para simulación híbrida, en este caso Newmark, con número fijo de iteraciones, que es para simulación híbrida, y otros dos métodos que son también para simulación híbrida, que son métodos de estilo predictor-corrector, que no utilizan iteraciones ni nada de eso, y funcionó con todos esos métodos. El performance cambia un poco, pero en general funciona bien para todos los métodos, para diferentes niveles, para diferentes time steps. Y lo otro que para nosotros era importante es que cuando uno hace ensayos experimentales, uno generalmente va a estar midiendo ruido también. Cuando uno mide el desplazamiento, ese desplazamiento no es perfecto. Tiene ruido debido a la naturaleza de estos dispositivos, y obviamente no queríamos meter ese ruido en la componente numérica, porque si nosotros elegimos un método que nos enfuerza este desplazamiento, incluyendo el ruido, entonces vamos a tener oscilaciones que obviamente eventualmente podrían oscilar modos superiores a la superestructura numérica, y eso no queríamos hacerlo. Entonces, además, esta transformación de desplazamiento a fuerza equivalente, lo modificamos de forma tal de no traspasar el ruido, tratar de filtrar de una forma este ruido que estábamos midiendo. Y también funcionó bien para eso. Y por último, un último video, y con esto creo que ya termino. Un video en el cual les voy a mostrar más o menos cómo funcionó en un ensayo real. Este método, nuevamente componente experimental, componente numérica allá al fondo. En el gráfico del medio van a ver en línea roja cuál fue la fuerza que nosotros estábamos comandando hacia la subestructura experimental, que fue variando en el tiempo. Y en azul van a ver dos líneas que en realidad están traslapadas, no van a ver la diferencia, pero una es el desplazamiento que estábamos midiendo y otro es el desplazamiento que logramos enforzar en la componente numérica, que nuevamente va a estar traslapado, así que no van a ver la diferencia, pero de hecho eso es bueno, porque eso significa que efectivamente pudimos tener compatibilidad de formación en la dirección axial. El drift del primer piso, que si se fijan para el MCI llegamos 5%, el gráfico del medio van a ver el acortamiento axial versus el drift, y por último la histéresis de la base de la columna. Entonces, nuevamente este ensayo ya lo vieron con otros datos. Para el DVI tuvimos alrededor de 1.5% de drift ratio para el primer piso, la columna con comportamiento casi lineal, sin mayor incursión no lineal. Si se fijan, hay ciertas oscilaciones en la dirección axial, y después empezamos a tener cierto pandeo local, muy leve, pero aún así pudimos medirlo, pudimos medir el descenso vertical debido a este pandeo local. Y si se fijan, y esta es una de las cosas más importantes, diría yo, de este video, o del método, cuando tuvimos un descenso axial debido a este pandeo local, si se fijan, la carga axial disminuyó, y eso es porque hubo cierta redistribución de cargas axiales debido a que esta columna descendió y las otras columnas empezaron entonces a tomar un poquito más de carga axial. Pueden ver también allá el descenso axial de la columna versus el drift. No fue mucho, al menos para este ensayo no fue mucho, pero de todas formas, aunque no fuese poco, pudimos comprobar que funcionaba el método. Entonces, las conclusiones son más o menos parecidas a las anteriores. Con esta simulación híbrida pudimos replicar el comportamiento a nivel de sistema de la estructura. Con este Mixed Mode Control pudimos tener equilibrio de fuerza y compatibilidad de formaciones, cosa que rara vez se había hecho para una simulación híbrida en la cual teníamos fuerzas y deformaciones. Estábamos controlando desplazamiento y fuerza. Y por último, creo que la misma conclusión.
Entonces, agradecimiento a todas las entidades que estuvieron involucradas, especial agradecimiento a Encri en Taiwán. Pequeño detalle, se me olvidó, hicimos todos estos ensayos en Taiwán y se portaron un 7 conmigo, con nosotros en general. Y obviamente quedo abierto para sus preguntas, tanto como de esta presentación como de la anterior. Muchas gracias, Claudio. Tenemos un tiempo para una única pregunta. Adelante. Gracias, Claudio, por la presentación. O sea, felicitarte igual por el trabajo, porque uno puede ver el tiempo que tomó el ensayo viendo el sol, cómo se movía. Entonces sabemos que casi un día, supongo, o más. Mi pregunta es, ustedes controlaron la fuerza en la columna, y además tenían 2 actuadores a los lados, ¿cierto? Pero ustedes estaban controlando, por lo que veo, la carga axial de la columna únicamente con estas barras. La pregunta es, ¿cuál era lo que estaban haciendo los otros 2 actuadores? Supongo que era para controlar el momento, pero ¿tenían por eso una fuerza cero? O sea, ¿estaban trabajando con carga, o también contribuían a la carga axial de la columna? Sí, buena pregunta. Como la carga axial, quizá aquí, como la carga axial venía de la componente numérica del segundo piso, y aquí también estábamos controlando en el ensayo experimental el segundo piso, entonces básicamente lo que hicimos es tomar la carga axial del segundo piso y lo que pasara a nivel de viga, es decir, la carga axial que pudiesen imponer las vigas, el corte de las vigas, asumimos que iba a ser el mismo en la componente numérica, así que no nos metimos con eso. Y en respecto a qué estaban haciendo esos actuadores, los verticales estaban controlando el desplazamiento vertical de las vigas, de forma tal de que si eventualmente teníamos cierto descenso axial debido a este pandeo local, entonces esas vigas también iban a seguir ese desplazamiento vertical de forma tal de mantener, como esos puntos de inflexión, mantenernos al mismo nivel de la zona panel. Básicamente asumiendo que como que todas las columnas estaban descendiendo el mismo desplazamiento. Y al mismo tiempo controlando la rotación. Claro, y eso genera también ciertos momentos en las vigas y ese tipo de cosas. Bien. Muchísimas gracias, Claudio. Seguramente hay muchísimas más preguntas que la pueden hacer de forma personal a Claudio. Lo despedimos. Gracias.